Saludos a todas las personas que se están conectando con nosotros. Hoy tengo el placer de tener a un invitado muy especial, al licenciado Eric Vázquez. Saludos, licenciado. Saludos, contento de estar como siempre aquí con ustedes. Gracias por estar con nosotros, con quien vamos a estar hablando sobre el saldo legislativo durante el cierre de la 6ª sesión ordinaria. Y me gustaría comenzar hablando sobre esas medidas más importantes que se aprobaron. Mira, ciertamente la 7ª sesión ordinaria es la última del cuatrienio, pero además de por ser la última del cuatrienio, por ser la sesión que corre desde el mes de enero hasta el mes de junio, es la sesión donde principalmente el tema central de la Asamblea Legislativa es el tema del presupuesto. En este caso, esa fue la medida más importante hasta el último día, hasta la última noche en la Asamblea Legislativa, fue lo que estuvieron trabajando los legisladores, pues porque es el asunto más importante para poder operar y correr el gobierno. En este caso se aprobó un presupuesto de $13,000 millones. ¿Qué importante tiene ese presupuesto? Cerca de 7 millones que siempre se daban para las amas de llave, se subió a 15 millones para amas de llave para que los municipios puedan utilizarla. ¿Por qué esto es importante? Porque cada día la población de adultos mayores va en ascenso en Puerto Rico. Es una realidad que vamos a tener que comenzar a trabajar, y yo creo que la Asamblea Legislativa ha sido bien puntual en atender ese tema. Sin duda alguna, y lo mejor también que han hecho es que han dispuesto en ese presupuesto que ese dinero se le dé a los municipios, luego obviamente de la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal sobre la manera en que se va a distribuir. Claro, porque los municipios vienen siendo esa primera mano amiga que llega a la población más vulnerable. Sin duda, son la primera línea de defensa. Ese presupuesto además tiene $9 millones para lo que es el tercer turno de los técnicos de emergencias médicas paramédicos, que también sin duda alguna es significativo. Ambos, tanto el de amas de llave como el de paramédicos, está sujeto a la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal, que lo distribuye en esos municipios de mayor necesidad. Ya han adelantado algunos alcaldes de municipios grandes que ellos no van a participar de esa distribución porque tienen más recursos que municipios más pequeños. Pero la medida del presupuesto ciertamente fue la más importante, tanto para la Cámara como para Senado. Hubo otras medidas significativas, particularmente desde el lado del Senado. La más importante era el salario de los jueces y las juezas de Puerto Rico. Que vimos, ¿verdad?, ese proceso legislativo de cómo comenzó el proyecto hasta su aprobación. Sin duda, y obviamente es importante porque el público de Microgrid, pues ciertamente la mayoría de ellos son abogados y abogadas, jueces y juezas. Ese proyecto logró aprobarse al filo de las últimas noches de la sesión, al filo de la última noche de la sesión legislativa, y lo que hace es aumentar el salario a todos los jueces, de todas las categorías, desde municipales hasta jueces asociados y jueza presidenta del Supremo, pero más importante aún a otros funcionarios de la rama judicial, que en este caso pues también los fiscales salieron favorecidos con un aumento salarial. Eso por el lado del Senado. En el caso de la Cámara de Representantes, pues ciertamente la prioridad en ese cuerpo legislativo y de su presidente eran medidas que tuvieran que ver con la reforma de permisos. Ellos habían enviado inicialmente un paquete con una sola medida, debo decir, que tenía varias enmiendas a la ley de permiso. El gobernador las vetó porque estaban dentro de una sola medida. En esta ocasión decidieron distribuirla en varias medidas legislativas, y ya algunas de ellas han salido para la firma del gobernador, y el gobernador le ha estampado esa firma. La más importante y la que creo que debemos destacar que eso fue la semana pasada, fue que vimos esa aprobación, esa firma del gobernador. La firma del gobernador, la firma del gobernador. Y creo que la más importante que hay que destacar ahí es una medida que le da la prioridad, o sea, que establece que tiene que tener prioridad todo lo que son los fondos federales que se han enviado a Puerto Rico para la reconstrucción del país, así como todos los fondos que se estén destinando en proyectos críticos dispuestos por promesa. Esos son los que tienen que tener prioridad en el asunto del desarrollo económico del país. Creo que esa es la más significativa. Así que, en síntesis, presupuesto, jueces en el caso del Senado, permisos en el caso de la Cámara, fueron las medidas que creo yo que llenaron la agenda de la 7ª sesión ordinaria, y por supuesto los donativos legislativos, que sé que hay muchísimas organizaciones sin fines de lucro que se ven beneficiadas. En esta ocasión se repartieron 20 millones a más de 600, para ser exactos 644 organizaciones sin fines de lucro que van a recibir una aportación para llevar a cabo sus distintas gestiones, ya sea a nivel cultural, deportivo, social, etcétera. Y también esa medida incluyó 2 millones adicionales de un sobrante que había. Así que las organizaciones sin fines de lucro desde hoy, desde agosto hasta octubre, van a estar recibiendo este dinero, y en el caso del sobrante desde hoy hasta el mes de diciembre. Eso siempre es uno de los proyectos que yo diría que
son de los más importantes en las sesiones que hemos visto, Sin ¿no? duda alguna. Y casi siempre están pendientes a la aprobación y al seguimiento y al trámite que se le va dando. Sí, sin duda alguna, y sobre todo pues por la gestión misma que hacen las sí. organizaciones sin fines de lucro a la comunidad, o sea, porque impactan no solo distinto a otros proyectos donde principalmente uno dice esto es ver a beneficio del área metropolitana, etcétera. Cuando hablamos de los donativos legislativos, es dinero que va a todas las comunidades en Puerto Rico, desde las comunidades con menos recursos hasta las que tienen muchísimos recursos, y obviamente se distribuye ese dinero, se suele hacer de manera equitativa para que todo el mundo pues ciertamente pueda recibir algo. Otra medida importantísima. Que no se te puede escapar. Que no se puede escapar, que llenó la agenda legislativa, y no tan solo llenó la agenda, también llenaron las gradas de los cuerpos legislativos a través de la movilización ciudadana, es la medida de retiro de los policías. Sí. Esta medida ¿por qué es importante? Porque lo que hace es que le dice al gobierno de Puerto Rico que tiene que primero avanzar a conectar las más de 25,000 máquinas tragamonedas que hay en la calle, y que el dinero que se recaude de esas monedas, 12 millones, los primeros 12 millones van al Fondo General. Después de los 12 millones, el 55% del dinero que se recauda del concepto de máquinas tragamonedas pasa al fideicomiso de la policía, al fideicomiso de retiro de la policía. ¿Por qué es importante? Porque muchas personas, muchos miembros de la uniformada se retiraron con la expectativa de que iban a recibir un buen retiro, y cuando se van apenas estaban recibiendo un 30, un 33% del dinero que recibían. Con el tema de la inflación hemos visto que esos retirados han tenido que hacer muchos ajustes, y ese retiro que iban a recibir o que están recibiendo no se atempera con la realidad que estamos viviendo. Atempera con la realidad, tampoco era lo suficientemente real a lo que le habían dicho que iban a recibir. Exacto. Así que con esta medida, ¿qué es lo que se está aspirando? Primero, que se conecten las máquinas y que la Comisión de Juego haga su debida diligencia, pero segundo, que los miembros de la uniformada que se han retirado, oye, que fueron los que nos dieron seguridad en las carreteras, usted puede estar a favor o en contra de cualquier asunto con un policía, pero ciertamente es el que vela por la ley y el orden, que pueda recibir como mínimo el 50% del salario que percibía cuando estaba activo en la Policía de Puerto Rico. Así que creo que esas fueron las medidas más importantes que llenaron la agenda de la 7ª sesión ordinaria. Eric, ¿qué se quedó pendiente específicamente en esos comités de conferencia? De conferencia, mira, los famosos comités de conferencia, hemos escrito sobre ellos aquí en Microjury. Esto creo que sin duda alguna el legislador debe revisitar ese tipo de comité de trabajo, porque al final del día no se reúnen, terminan los staffers, los equipos legislativos de los distintos legisladores haciendo ese trabajo, y obviamente pues tienen una estructura que de por sí es cuesta arriba, porque las personas piensan que es buscar firmas de un comité de conferencia y ya. Y no es solamente eso. No es solamente eso. Primero es finiquitar el lenguaje para ponernos de acuerdo entre Cámara y Senado. Buscar la firma en Cámara y Senado, en ambos cuerpos, como mínimo 6 firmas en cada cuerpo. Y segundo, radicarlo. Y ahí es donde el proceso es cuesta arriba, porque si tú tienes un comité de conferencia que lo estás radicando a las 11 de la noche, pues sabes que lo que te queda es 1 hora para jugar. Eso es un comité, pero si tienes 20 comités de conferencia radicándolos a las 10:30, 11 de la noche, sabes que va a ser imposible que todos se radiquen, porque quienes tramitan son seres humanos, no son máquinas allí, ¿ves? Así que entre las medidas más importantes que se quedaron ahí está el plan sin hogarismo. Eso es una medida del senador José Vargas Vidó, el senador independiente, que establece un protocolo para atender este asunto de las personas sin hogar. Ese proyecto quedó en el comité de conferencia. Ese no estaba propiamente en comité de conferencia, estuvo en la Cámara de Representantes, fue aprobado por descargue. Después fue derrotado originalmente, lo reconsideran, y después que lo reconsideran lo dejaron en pendiente de acción posterior, lo que yo le llamo siempre en el proceso legislativo el triángulo de las Bermudas, ¿no? Claro. En ese tintero que uno no sabe qué va a pasar con la medida. Esa medida también se quedó una medida significativa, sobre todo para la población de adultos mayores. Si bien se ha aprobado legislación y como vimos presupuesto para atender a esta población, se queda el proyecto de la Cámara 2032. Ese logró cruzar de Cámara a Senado. En Senado no pudo ser aprobado porque no había tiempo, o sea, ya no había espacio para ello. Esa medida establecía poderes para que las instituciones hospitalarias puedan atender el asunto del abandono de adultos mayores en sus instituciones. Que hemos visto un incremento en los últimos años. Claro, sin duda alguna hemos visto el incremento. Cada día, al finalizar cada año fiscal son más los adultos mayores abandonados. Así que la medida establecía un protocolo para que los hospitales pudieran atender esa población que está siendo abandonada de los hospitales. Y la tercera medida, pero para mí, no por dejarla para la tercera posición, es la menos importante, considero que es la más importante, era un proyecto de la Cámara, el 1908,
que se trató de llevar a comité de conferencia, pero tampoco hubo espacio, que era la que establecía un impuesto mínimo global a las grandes empresas de 15%. Me acuerdo, que estuvo bastante en discusión. Eso estuvo en discusión constantemente. ¿Por qué es importante esa medida? Porque permitiría que las grandes empresas se queden en Puerto Rico. Y no es solamente dejar grandes empresas aquí, es el asunto de retener empleos locales en Puerto Rico, sobre todo grandes empresas que están en pueblos pequeños, pues además del pago a la patente, además de los beneficios que le da a un municipio tener ese tipo de empresas, está el asunto de tener empleados locales, exacto, ¿no? De alguna región particular ahí trabajando. Esa medida se quedó. Considero que si pudiéramos o tuviéramos que hablar de una sesión extraordinaria, esa medida debe ser la primera en la lista. El proyecto de la Cámara, para ser específico, el 1908, que es el que establece ese mínimo de impuesto, que es de un 15% a esas grandes empresas. ¿Qué debemos esperar de la próxima sesión? De la próxima sesión, la de enero o alguna extraordinaria. O alguna extraordinaria. De alguna extraordinaria deberíamos esperar, primero, que estas medidas importantes que se quedaron en comités de conferencia, que fueron muchísimas, y cuando decimos que se quedaron en comité de conferencia, eso lo que significa es que se quedaron en la discusión, muchas de ellas probablemente lograron llegar a algún tipo de lenguaje, pero no se aprobó en uno de los dos cuerpos. Por ejemplo, había una medida para establecer procesos transparentes a la hora de alianzas público-privadas. Esa medida se aprobó en la Cámara, pero no pudo aprobarse en el Senado. Había una medida para prohibir las prácticas engañosas de interrogatorio a menores, que recientemente el Tribunal Supremo sacó un caso sobre eso, sobre un joven en la montaña. Esa medida también se quedó en conferencia porque no pudo ser aprobada en Senado, pero sí en Cámara. Así que deberíamos esperar que si el gobernador cita una extraordinaria, ese tipo de medidas sea incluida. Igualmente deberíamos esperar nombramientos. ¿Por qué? Porque hay muchos nombramientos que o ya venció después del 30 de junio o está por vencer en los próximos meses de aquí a diciembre, que fueron nombramientos que probablemente se hicieron en el cuatrienio de Luis Fortuño. Son nombramientos a término, así que ya estamos en el año en que deben estar venciendo esos nombramientos. Así que eso deberíamos esperarlo en una extraordinaria. Si habláramos de la sesión en enero, pues ya la composición del Senado cambiaría y la de la Cámara también. ¿Cuáles son esos temas puntuales que podríamos estar viendo en enero que se traigan a la mesa? Mira, yo creo que siempre va a prevalecer el asunto de la salud, la seguridad y la educación. Son los temas siempre medulares en cualquier Senado y en cualquier Cámara. O sea, en cualquier Asamblea Legislativa, esos son los temas que predominan en el país porque son los problemas constantes que tenemos como sociedad. Pero ciertamente cada uno de esos legisladores que entra nuevo trae un tema bandera, como digo yo, del que se enamora y del que trabaja. También se espera que va a ser interesante estar pendiente porque la composición, ¿verdad? Va a cambiar naturalmente. Va a cambiar naturalmente. Y en el caso del Senado es importante decir esto. En el caso del Senado, la composición va a variar de modo tal que una tercera parte del Senado va a ser totalmente nueva. ¿Por qué? No es porque estemos pensando el resultado de las elecciones desde ahora. Es que 9 senadores o senadoras que están actualmente en el Senado no van a regresar en enero por distintas particularidades. Algunos porque no prevalecieron en un evento primarista, otros porque han decidido no regresar al Senado, porque han decidido dar un paso a otra posición también electiva, y otros porque han decidido pasar a la Cámara, y otros porque han decidido no volver a aspirar. Así que 9 senadores, en el caso del Senado, no regresan a ese cuerpo legislativo. En la Cámara todavía no podemos hablar de esos números porque son muy pocos los que salen para alguna alcaldía, entre otras cosas, pero sin duda alguna va a ser una composición distinta. Y eso siempre da nuevos aires. ¿no? Sin duda y esos alguna. Temas cambian, que es lo que estábamos hablando. Claro. Ese enfoque puede ser un poco distinto al que tenía entonces esta asamblea. Sí, no, sin duda alguna, siempre cada uno de esos legisladores va a venir, sobre todo si son de distritos, con los problemas de sus comunidades a llevarlos a la Asamblea Legislativa. Y si son por acumulación, pues suelen traer los temas que siempre nosotros conocemos: salud, educación, seguridad, pero quizás abordándolo de una manera distinta, con nuevas ideas. Siempre está también el famoso refrito, como se le llama a nivel de la Asamblea Legislativa, que es la erradicación de medidas que ya se llevan radicando por varios cuatrienios, pero que a veces en una tercera o cuarta radicación es que logra hacer ley, ¿no? Y eso es parte de la dinámica misma del proceso legislativo, pero sin duda alguna va a ser muy interesante el panorama a nivel de la Asamblea Legislativa. Hablando un poco del final del camino, ¿no? ¿Cómo se comienzan a cerrar esos comités, esas comisiones? Sí, mira, básicamente en el caso del Senado, la instrucción
que se le ha dado a las comisiones es que tienen que ir ya cerrando las medidas que tienen en sus comisiones. Esa es la instrucción que se dio ahora, ¿no? Sí, básicamente eso es una instrucción. Cada composición de la Asamblea Legislativa o cada administración varía, ¿no? La instrucción que se le da a las comisiones en estos momentos cuando acaba la séptima sesión ordinaria, pero en el caso de esta ocasión se le ha dicho que empiecen a cerrar los expedientes. ¿Por qué ahora? Para evitar que estén cerrándolos en Navidad, en pleno diciembre. Claro. Así que básicamente el trabajo que hace la comisión es recopilar lo que tienen de esa medida legislativa, lo que han recibido de esa medida legislativa, y cierran el expediente para poder enviarlo a una oficina que considero es medular dentro del proceso y de importancia para todos los seguidores de Microjury, que es el archivo de las comisiones legislativas. ¿Por qué? Porque hacia el futuro, si alguien está haciendo algún tipo de investigación y quiere saber qué pasó con esa medida en el 2020, en el 2024, o incluso qué pasó con X medida en el 1980, va a ese archivo de comisiones y puede obtener esa información. La intención del legislador, sin duda alguna, la hermenéutica legislativa, qué dijo el legislador, qué dijo en el informe, qué dijo en el diario de sesiones cuando se consideraba en el quién flow. Se opuso, quién estaba impulsando, todo. Y esos comentarios al final del día nutren la conversación. Sin duda alguna. Cuando hablamos de materia legislativa. Y cuando hablamos en el asunto legal, pueden incluso determinar cómo se decide una controversia, cuál fue la intención del legislador al aprobar este delito, por ejemplo, cuál fue la intención del legislador al aprobar esta disposición en esta ley. Así que además de nutrir el asunto histórico, pues también en un asunto legal, en un aspecto legal, sin duda alguna puede definir una controversia. Son un marco de referencia. Sin duda alguna. Bueno, pues Eric, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre. A todas esas personas que se están conectando, que deseen seguir lo que es el trámite legislativo y el acontecer legislativo, que es súper interesante, les invitamos siempre a mantenerse conectados. Hasta la próxima.